mis papás hicieron mucho dinero y todo lo perdieron. La dependencia económica, que muchas veces se transforma en violencia económica. Yo le tengo pavor, terror a la escasez, pero sé cómo vivirla, porque ya la viví. Sí me arrepiento de haberme portado sin humildad en el momento en el que Dios me dio la oportunidad de ser una gran artista. Sí. Boté a la basura esos sueños. La relación de las mujeres y el dinero es compleja. He descubierto a través de tantos años de acompañamiento que contando historias, las mujeres pueden conectar de una manera más asertiva con sus metas financieras y con sus logros. Hoy en Hello Money tenemos una invitada muy especial que nos contará su historia, una historia de crecimiento, de superación y de logros, pero también de aprendizajes y de poder superar obstáculos que se le han presentado en el camino. Bienvenida, Nara Gutiérrez, a Hello Money. Ay, a ti muchísimas gracias por la invitación y me encanta, me honra que me invites acá a hablar de mi experiencia con el dinero, así que bueno, muchas gracias. Mi primera pregunta para ti, ¿te gusta hablar de dinero? Con el dinero para nada tengo problema, todo lo contrario. Creo que fue tan difícil para mí llegar y tan increíble para mí llegar a lo que en este momento soy, que poder contar mi experiencia y obviamente que la escuchen y aprendan, si es que algo hay que aprender. Para mí sería pues obviamente muy feliz, me honra por supuesto hablar de eso. ¿Qué es el dinero para ti? En una sola palabra o en pocas palabras. Energía de crecimiento, diría yo. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo fue tu historia? Cuéntanos un poco tu infancia. ¿Cómo se manejaba el dinero en tu casa? No, antes que nada quiero decir que amo a mis padres y ellos hicieron todo lo que pudieron con lo que tuvieron y somos lo que somos gracias a ellos. Pero en el tema del dinero y las finanzas, ustedes saben que fueron un fracaso total. Y así ellos saben que yo se los digo porque nosotros nunca tuvimos, igual que ellos tampoco tuvieron, una educación financiera, ¿no? De poder saber cómo manejar el dinero. Mis papás hicieron mucho dinero y todo lo perdieron. Entonces digamos que el tema de la educación financiera en mi casa fue nula. Simplemente había dinero, se compraban cosas, no había dinero, no se compraba nada, punto. Pero mi papá siempre fue muy con el tema de se va a acabar, no gastemos, no sé qué, no sé cuánta. O sea, él era como, digamos que esa discusión en la casa siempre estaba. Mi mamá sí es, y ella lo sabe, mi mamá tiene plata y le gasta a todo el mundo. Mi mamá nos compraba 3, 4, 5 uniformes a cada una y somos 3. Y cuando había dinero, los colegios, o sea, todo era como en abundancia. En abundancia. O sea, ella siempre, si por ejemplo había una ropa, sacaba ropa de las 3 cuando estaba vieja y la regalaba y compraba nueva. Mi papá tenía una discusión con ella siempre con eso. O sea, mi papá siempre era el de no, pero ya pasaba al otro extremo. Y mi mamá siempre la de sí, porque por ejemplo, mi mamá tiene un lema que siempre dice, el que trabaja no come paja. Y para ella era eso, el que trabaja no come paja, que gaste, el que trabaja no come paja, no sé qué. Entonces, claro, nosotras inconscientemente aprendimos eso. Entonces, ¿qué pasó? La parte buena es que aprendimos a trabajar porque mis papás han sido muy trabajadores toda la vida. Entonces, a trabajar, y mi papá específicamente siempre nos enseñó a ser autosuficientes por ser 3 niñas. Él, que no fue tan juicioso, pues obviamente el miedo a la humillación o a que tuviéramos que estar en un matrimonio donde tuviéramos que estar porque económicamente no podíamos salir de ahí o no pudiésemos salir de ahí en el futuro, siempre fue muy inculcado como ustedes tienen que trabajar, tienen que ser autosuficientes, nunca un hombre los tiene que mantener porque entonces el día de mañana, No sé si era eso lo que él pensaba que podía pasar, porque mi papá nunca fue así jamás en la casa. Él siempre fue, de hecho, casi que todo el dinero se le entregaba a mi mamá, o sea, como que siempre era en una sola canasta. Cosa que en mi casa no pasa así. Yo no sé si eso es bueno o malo. Fíjate, acabas de dar un concepto, a lo mejor tu papá intuitivamente, y es la dependencia económica, que muchas veces se transforma en violencia económica, ¿sí? Que es una manera como de dominar. O sea, tu papá las preparó para no depender económicamente de una pareja, ¿sí? Y por lo tanto cuidarlas de esa violencia económica que se refiere a que una persona te domina porque tú dependes. Entonces es prácticamente una manipulación muy fuerte que muchas mujeres, sobre todo en Latinoamérica, viven ese tipo de situaciones y son situaciones durísimas. Sí, porque también está pues asociada a una baja autoestima, un tema de autoseguridad muy difícil de superar.
pero yo creo que tu papá las protegió de ese tipo de situaciones, Siempre. ¿cierto? Siempre, o sea, digamos que me acuerdo que nos sentaba los dos, ¿no? Mi papá y mi mamá, porque mi mamá, pues, es muy trabajadora. De hecho, mi mamá tiene esa capacidad de hacer dinero. Creo que la heredé, porque ella, todo lo que le pone el ojo, lo vuelve dinero. O sea, mi papá de pronto, en los consejos era más ustedes autosuficientes, pero digamos que la energía, la manera, la capacidad tan increíble de hacer dinero, mi mamá la tiene, ¿me entiendes? Es la que tiene las ideas, la que tiene no sé qué, montemos esto, montemos lo otro, y lo que monta, lo monta como sea, yo no sé cómo hace, pero ella se le mete algo en la cabeza, lo monta, lo hace exitoso, pero suelta. Mi mamá no se apega a nada, y yo creo que ese es un problema. Sí, viene una parte que es cómo ordenarlo, cómo mantenerlo y multiplicarlo, ¿no? No solamente es producirlo, sino también viene una cantidad de cosas. Y para ti, cuando eras pequeña, ¿qué escuchabas? O sea, ¿cuáles fueron esos recuerdos? ¿Qué situaciones crees tú que impactaron luego tus decisiones? El tema de no entender cómo manejar el dinero era un tema que me afectaba un poco porque mi papá siempre, digamos que no, en el buen sentido de la palabra era como tacaño. Okay. Y mi mamá en el buen sentido de la palabra era súper desbordada, porque como tenía ideas para hacer plata y la hacía rápido, entonces como que yo siento que esa era la dinámica. No sé a fondo cómo era, pero porque pues ellos eran adultos y yo desde la perspectiva de niña entiendo que así funcionaba. Entonces como que yo no entendía mucho. Mis papás le dieron mucho trabajo a mucha familia y a mucha gente. Y mucha gente los robó. Mucha. Familia y gente. O sea, ellos cuando tenían dinero eran ayudemos a este, ayudemos al otro, aquí, allá, metámoslo a trabajar, no sé qué, Y hoy en día digo yo, si yo hubiese tenido la madurez que tengo ahora, jamás les hubiera permitido muchas cosas que vi como mi adolescencia, que yo decía, ¿por qué mi papá saca tantos cheques para pagar y pagar y pagar cosas de otras personas? O a veces le decían, por ejemplo, hay que pagar esto y otro, X persona que no voy a mencionar, hay que pagar esto, y él decía, bueno, y no preguntaba por qué, para qué, nada de eso existía, era como si él confiara a ciegas en todas las personas que lo rodeaban, y siempre veía fracaso, fracaso, fracaso. O sea, mis papás tuvieron mucho dinero y ese negocio al piso. Otro negocio, pero súper próspero, al piso. Otro, así, hasta que hoy en día mis padres pues no tienen nada. Nosotros, los hijos, somos como ¿cómo se dice eso? Su herencia, su fuente de ingreso, porque eso sí, tenemos conciencia de que los hijos deben y tienen que ayudar a los padres. No es como si quieren, es una obligación. Y una obligación con el mayor de los gustos. Claro, sí, es como una retribución. Exacto. Claro, pero siempre igual sanando esas heridas. ¿Qué aprendiste de esa situación en particular en tu casa? O sea, primero me dijiste el tema de la confianza, ¿no? Como aprender a discernir y decir, bueno, ¿en quién puedo confiar y en quién no puedo confiar? ¿Cierto? Sí. Porque el dinero es energía y yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Es una fuente de poder, ¿no? Se mueve oferta y demanda de necesidades y crea realidad. Sí. Nosotros somos 4 hijos. Mis papás con vaya y venga, bueno, mi mamá dice, para que después no diga que yo no lo digo, que ella lo que hizo fue, o sea, los cambios que tuvieron de país a país, a país, a país, a país, a país. Se mudaron, vivieron en muchos países. Salvador, Colombia, Colombia, El Salvador, Salvador, Colombia, Colombia, El Salvador. No, solo 2 países, pero era todo el tiempo saltando de lado a lado. Ya. Mi mamá dice que por la adolescencia, mi adolescencia fue súper difícil, yo fui súper rebelde, entonces como que para que yo no cayera en las drogas y esas cosas, ella no le importaba y botaba todo y se devolvía, y luego entonces la otra chiquita entonces empezó a entrar como en un tema, entonces vuelva y se devolvía, va para el otro lado. Es inestable. Muy inestables, ellos son muy inestables en ese aspecto. Siempre lo han sido porque de hecho una de las cosas que yo paré en mi vida fue, no quiero ser inestable. Yo me volví adulta, me sembré en Colombia y acá no quiero. O sea, no me gusta, o sea, odio esa parte. Esa parte fue una de las cosas que yo dije el día que yo cumplí 18 años, que yo viví chiquita, o sea, decidí vivir sola, decidí, no porque me tocara. Yo lo quise porque yo no quería seguir saltando de lado a lado. De hecho, una de las decisiones que me hizo tomarla fue cuando mis papás dijeron, otra vez, por enésima vez, nos devolvemos a El Salvador. Y yo ya tenía 18 y dije, serán ustedes, porque yo no. Pues entonces verás cómo te mantienen, no sé qué, pues yo veré, pero aquí me quedo. Y mi mamá me presionó lo más que pudo para que yo me devolviera con ellos. Y yo dije, me llegue el agua a donde me llegue, no, yo me quedo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo?
Cuéntanos un poco esa primera fuente de ingresos, o ya eras artista, ya cantabas. Claro, es que yo empecé a trabajar a los 12 años, porque como te digo, mis papás, si algo bueno tuvieron fue el que trabaja no come paja. Entonces ellos trabajaban con libros y siempre nos ponían kiosquitos en los colegios de sus propios libros que ya estaban, digamos, vendidos, ¿no? Ya es la editorial, la que tenían que comprar los padres, era esa editorial y ellos eran la editorial Mi Gema. Entonces ellos ponían los kiosquitos y nos ponían a mi hermana mayor y a mí a vender los libros a los padres todo el día. Y ellos nunca nos regalaron nada. O sea, mi papá nunca me dijo, tome su mesada, tome... No, trabaje y se le paga lo que trabajó, pero regalado, nada. Esa creencia te dio pie para estar trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo, y la ambición, ¿no? Mi hermana no era ambiciosa, yo sí soy muy ambiciosa, entonces yo sí era como, trabajo más, entonces hago, de hecho hice unas cosas que eso no se hace, pero yo, por ejemplo, los libros tienen un valor que no se puede cambiar porque es un valor que ya los padres saben. Entonces llegaban y decían, yo ya tenía como 15, 16, mira, entonces este es el libro de mi lista, este es el libro, y yo sí, vale, no sé, $6. Y él, pero me dijeron que costaba 5, y yo, no, pero aquí cuesta 6. Mi hermana era como, pero ¿será que sí se puede? Y yo, sí, claro que se puede, sí, que igual tienen que comprarlo. Entonces, esa parte mía siempre la tuve así. Obviamente con los años, pues tuve mis estrellones como ese, un regaño horrible de cómo se te ocurre hacer esto. Entonces la rectora, pero pues cómo pone a 2 culicagadas a vender, no sé qué. Y papás ya después nos decían, no, pueden hacer esto, lo otro, pero nos seguían poniendo a vender. Después de eso, cuando mis papás quiebran, pues ya eso se pierde y yo necesitaba trabajar porque necesitaba dinero. Entonces, porque a mí no me habían regalado nunca nada. Entonces, obviamente yo decía, no, necesito trabajar. Si mis papás no me van a dar trabajo, yo tengo que buscarlo. Entonces entré a una tienda donde se perforaban, hacían piercings en la lengua, yo siempre fui muy rebelde. Entonces yo, me encanta el piercing en la lengua, en la nariz, yo tengo piercing en la nariz. Y se vendían camisetas de rock y todo esto, y mi hermano y yo trabajamos ahí mucho tiempo, que fue mi segundo trabajo fuerte. Después llego a Colombia, después del terremoto, y nosotros vivimos los 2 terremotos de El Salvador. Wow. Cuando mis papás apenas estaban levantando económicamente, pasan un terremoto que fue en el 2001, que destruye todo, la empresa de mi papá, todo el país se fue al piso porque El Salvador es súper pequeño, entonces obviamente se destruyó completo, eso fue una locura. Y pues yo decido y digo, bueno, si el tema es así, yo quiero estudiar en Colombia. De hecho, yo siempre tenía en mi cabeza que mi carrera no podía estar en El Salvador, pues porque en El Salvador no hay muchas posibilidades para ser actriz, cantante. Lo máximo que puedes llegar a ser es una presentadora, y no me gusta ser presentadora. Entonces yo decía, mi carrera está en Colombia, devolvámonos. Y mis papás sueltan todo. O sea, ese tema de que ellos nunca decían, no, pero la empresa, pero nada. Chao, se destruyó esta vaina, hubo un terremoto, nos vamos. No importa. ¿Me entiendes? Entonces, eso creo que te marcó definitivamente. Eso te marcó y te obligó como a estabilizarte. Tú misma a los 18 años decir, no, yo me voy a Colombia, me quedo en Colombia. Sí. ¿Y cómo fueron esos comienzos? O sea, esos primeros trabajos, ¿ya cantabas? Ya, sí, claro, yo cantaba. Es que lo que pasa es que yo trabajaba cantando desde muy pequeña, porque mi mamá vendía el show, que era como el show de plancha, desde los 10 años, 9 años, pero a mi mamá no le pagaban por mí. Mi mamá le daban como cosas, como ropa, cosas para la niña. Intercambio. Exacto, era como un canje. Mi mamá vino a entender que eso era un trabajo real con mi hermano más pequeño, cuando yo ya conocía la industria, cuando sabíamos que se cobraba por eso. Pero con mi hermana Paola, mi hermana Michelle y yo, a mi mamá la estafaron porque a nosotros nos vendían como actrices, como cantantes, como todo. Y mi mamá le daban cosas, ¿no? Que le damos una bicicleta, que le damos cositas, pero nunca fue como, aquí hay un trabajo de cada una de sus hijas. Entonces ella, pues, viéndonos feliz como somos artistas, pues no le veía, pues, y como yo las mantengo, pues igual felices. Pero cuando llegamos a Colombia nos dimos cuenta con mi hermano Sebastián que sí se ganaba dinero como un adulto y que sí se podía volver algo importante para nosotros. Entonces, cuando llegamos a Colombia, pues obviamente de ceros, lógicamente de ceros, mi mamá, como siempre, fue pucha, consiguió camioneta, no sé qué, y empezó a hacer transporte escolar. Y mi mamá, como te digo, ella no se vara. Ella siempre tiene unas ideas y hace dinero muy fácil, lo que pasa es que lo suelta. Que no le da estructura, pero es muy próspera, ¿no? Muy.
sirve, tiene vocación de servicio, va, y no le importa si tiene que tomar una camioneta. No, a ella no le importa nada. ¿Y eso lo aprendiste tú entonces? Sí, por supuesto, lo aprendí total. Y cuando yo llego, sobre todo cuando decido quedarme, porque obviamente mi mamá, ¿qué pasa? Que mi papá decidía, digamos, el trabajo de mi papá estaba en El Salvador, entonces ella iba detrás. El trabajo se devolvía a Colombia, ella iba detrás. Entonces, ese era el tema, que no lograron, y creo que es un tema también, fíjense cómo va conectado el amor, la dependencia y el dinero. Porque cuando tú dependes de un hombre, no importa que no sea financieramente, porque mi mamá no dependía financieramente de mi papá, pero sí depende emocionalmente. Entonces, al tú tener esa conexión, que también quise cortarla, pues obviamente mi mamá quebraba. Porque claro, mi papá decía, pero es que ese trabajo que haces tú no quiero hacerlo yo. Y mi trabajo está en Júpiter. De alguna forma no había acuerdos y no había como un centro, una meta, pero muy productivos, pero no ordenaban el dinero, no tenían estabilidad. Te dieron tanto dinero que yo a veces digo, pucha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque eran casas, apartamentos, propiedades, no sé qué, y de repente venda, hasta que llegó un punto en el que se acabó y se acabó. ¿Cuál ha sido la creencia heredada por la creencia familiar que más te ha costado superar? El tema de la dependencia, nosotras 3 mujeres, bueno, no sé, Sebas, de pronto también un poco, la dependencia emocional se aprendió. Me tocó cortarla con psicólogo y con un esposo maravilloso que me ayudó y me enseñó a cortar ese cordón umbilical con él. Porque era una cosa que me pasó igual, a las 3 nos pasaba igual. Era como, entonces en la vida, toda la vida tienes que estar casada hasta el final y no importa lo que pase, y aquí. Y era una cosa que yo decía, hasta que un psicólogo me dijo, no está bien. Y yo, ok, eso tengo que cortarlo. Claro, también la dependencia emocional también es dependencia económica. Digamos que me tocó aprender también un poco el tema de, yo por ejemplo, cuando me quedé viviendo sola, pues de verdad comí mucha de la que sabemos, pues porque yo fui muy orgullosa y mi mamá me decía, la veré acá, porque mi mamá decía, no puede ser que esta se quede sin trabajo y sin nada, y se quede aquí en Colombia así como así. Obvio, mis papás me dejaron una casa con las cosas, porque ya mi abuela de hecho le decía a mi mamá, apóyela, porque no va a haber nada que cambie la opinión de ella, ya es mayor de edad. Entonces mi mamá le tocó soltar a su polla, y a su artista. No, porque todos somos artistas. Es una casa de artistas. Todos somos artistas. Pero pues estaban los 2 pequeños que mi abuela le decía, tú tienes que velar por los 2 chiquitos. Ya las 2 grandes están mayores de edad. Si ellas quieren que su camino sea así, pues que lo vivan, y que si tienen que comer mierda, pues que lo hagan. Claro. Y así fue, literalmente. Esos momentos difíciles, ¿cómo los has superado? Mira, yo creo que tienen que haber momentos difíciles. Los momentos de escasez que tuvimos con mis papás me sirvieron para saber que ahí no quiero llegar. ¿Me entiendes? O sea, yo le tengo pavor, terror a la escasez, pero sé cómo vivirla, porque ya la viví. O sea, sé que lo puedo vivir, ¿me entiendes? Y no me da miedo, pero le tengo terror. Es decir, es como que no quiero llegar ahí, por eso tenía que organizar la parte financiera en mi vida, para que no pase eso. Y sigo aprendiendo, lógicamente, porque estoy en el proceso estoy en la edad de fortalecer, tú me dirás si estoy en lo correcto, de fortalecer esos lazos para que en mi vejez no tenga que sufrir, que mi hija me mantenga, porque yo no quiero que ella me mantenga, quiero ser el apoyo de ella. Mami, ¿me puedes prestar para tal cosa? O mami, no sé qué, no, mira, hija, aquí tienes una casa, un apartamento, aquí te doy esto, te doy lo otro. Yo tengo una, de entrada, eso también es una ventaja. Que tienes una sola hija. Claro, mis papás, cuando yo veo los valores de los costos del colegio de Vela, de la universidad y de todo lo que ella quiere hacer, yo digo, ¿cómo hicieron con 4? Son unos tesos. Quiero que me hables de 2 escenarios. ¿Cuál ha sido tu peor momento con el dinero? Ya tú, 18 años en Colombia, sola, independiente. ¿Y cuál ha sido el momento más increíble que has tenido en tus finanzas? Bueno, mi peor momento fue cuando tuve que se lo agradezco, vuelvo y repito, en el alma todo esto, pero pues tengo que aceptar que fue un momento en el que yo lloraba mucho. Fueron 2 momentos. El primero fue cuando tuve que trabajar en una empresa de donas, y el hecho de tener que tener esta conexión con la gente, como el servicio al cliente, con ciertos clientes que son groseros o que son déspotas o que son narcisistas o egocentristas o elitistas, todo eso lo tuve que aprender a vivir. Una de las cosas que más me traumatizó, ustedes dirán que es una bobada, pero la canasta de acá,
la canasta que te pone en la bolsa, o sea, tú tienes que tener el pelo recogido y hay como un canasto que le ponen a un... Uy, no, ustedes no saben que yo sufría, o sea, yo soy súper vanidosa. Y agarrarme el pelo de entrada era lo peor, pero además ponerme ese canasto inmundo era una cosa que yo lloraba, yo decía, ¿por qué? El uniforme no me gustaba, esa parte fue de llorar todos los días. O sea, yo sufrí ese trabajo, duré 6 meses porque dije, pucha, la lucho. Sufrí y cuando vi el cheque dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo soy artista, yo soy cantante, además mi familia siempre, me refiero a mis tíos y esto, siempre eran como, ¿de qué va a vivir? O sea, cantante, sin una carrera, que yo ya tenía mi carrera, porque mis papás siempre nos metieron a danza, baile, canto, piano, y eso es lo que me da de comer ahora. Yo no tuve universidad, ¿me entiendes? O sea, no quiere decir que esto es un golpe de suerte, yo también digo, ¿no? No quiere decir que no estudien, claro que tienen que estudiar una carrera y todo, pero mi carrera o nuestra carrera es artística y eso nos lo dieron mis papás siempre, o en Técnicos superiores. O en técnicos, porque yo me gradué de la Casa del Teatro, hice vibra jazz, baile, clases de piano, clases de técnica vocal, o sea, toda esta parte hizo lo que soy hoy. Es que yo creo que es muy usual en los artistas este tipo de historias, ¿cierto? Que, mire, hay que ser mesonero, no me dan la oportunidad o no se sabía cómo poder ganar dinero de una manera sostenible, permanente, a través de ser artista. Entonces, ok, ¿y cuándo fue ese momento más luminoso, ese wow moment? De aquí rápidamente les digo que canté en bares, mucho en Punto G en esa época, mucho tiempo, o sea, yo me la rebuscaba. O sea, yo me la rebuscaba, estuve en Padres e Hijos, en Pantillas, Guerra y Paz también, me metía a los bares a cantar en las noches también, entonces yo, digamos que empecé a hacer mi propia empresa. O sea, entendí, porque no tengo, fíjense que yo no sé si es porque toda la vida he trabajado sola, pero el tema de tener un jefe no es un tema que lo pueda tolerar muy fácil, ¿sabes? Pero inconscientemente yo le evitaba eso, o sea, ser, digamos, empleada como tal. Después de esta empresa que les digo que trabajé, dije, no quiero más, no quiero ser mi propia empresa. Y empezaba a hacer mi dinerito mensual, ya sabía. ¿Tenías qué edad ahí? Tenía 18, 19 iba a cumplir ya. Wow. Ya vivía sola. Pero me decían, bueno, a veces me ayudaban mis papás, pero digamos que la responsabilidad la tenían con los chiquitos y yo tomé una decisión. A pesar de que me ayudaban con ciertas cositas, yo tomé una decisión, mi hermana tomó una decisión y teníamos que ser responsables con ella. Salir adelante. Punto. Y si querían estar allá, mi papá me decía, nosotros las mantenemos y todo, pero aquí en Salvador, allá en Colombia no tenemos nada. Y yo dije, no me devuelvo ni a bat. Y ahí empecé. Cuando entré a Sony Music, cuando por primera vez Sony nos da la oportunidad pues imagínate Sony, que nos digan oficialmente bienvenidos a Sony Music, y fue como, ¿es en serio que voy a firmar un contrato con Sony Music? Esto no puede ser. Antes de eso, que también fue, es que son varios triunfos que yo me emociono mucho, porque uno nunca se imagina que sin una carrera, que con todo en contra, que viviendo sola, que tu familia te diga qué van a hacer sus hijos si no, pucha, no tienen una profesión, ¿usted qué iba a hacer? Eso sí se lo agradezco a mis papás. Son artistas, ellos son unos artistas, no me gusta la palabra frustrados, pero querían ser artistas. Mi mamá y mi papá, mi mamá toca marimba, mi papá es cantante. Ellos querían ser artistas, pero por tener hijos tan chiquitos, o sea, mucho más difícil. Fue mucho más complicado, entonces la vida los llevó por otro lado. Entonces ellos como que todos esos sueños nos los plasmaron a nosotros. Entonces siempre eran, sí puedes ser artista, sí puedes ser cantante, sí puedes ser actriz. O sea, los sueños nunca tenían límite con mis papás. Son iguales de soñadores como nosotros. Y eso nos impulsó a, yo sí puedo vivir de esto. Y claro, mis tíos, que son otra cosa, eran como, ¿pero cómo? Eso es imposible. ¿Cómo vas a ganar tú de ser cantante o de ser eso mejor dicho, ¿qué? ¿Me entiendes? Y mis primos son todos diferentes. Un chef, abogados, fisioterapeutas, ingenieros. Ya viendo en retrospectiva tu historia, ¿qué piensas que fue clave para tú empezar a construir una carrera, ¿sí? Como cantante, como actriz, como creadora de contenido? Yo creo que es muy importante que ames lo que haces. Cuando a ti te toca hacer lo que no te gusta, ahí todo va a ser un fracaso. Haz lo que te guste, lo que te apasione. Y a mí me apasiona enseñar, me apasiona locutar, me apasiona cantar, me apasiona ser actriz, y obviamente arriésgate. Es que hay que arriesgarse. Si no te arriesgas, siempre te quedas en tu zona de confort. ¿Cómo se constituyen tus ingresos? ¿Cuántos tipos de ingresos tienes?
Yo me acostumbré a tener varios tipos de ingresos desde que te cuento de lo del cantar en Punto G y todo esto, ¿no? En bares y esto. Entonces, como yo me acostumbré a hacer, digamos, mi propia empresa, no es algo que me agote, o sea, se me desbordan las ideas. Entonces yo empecé, después de estar en Sony Music y de también estar como actriz, que me tocaba hacer unas cosas que ustedes ni se imaginan para estar en el set, pero además estar cantando en los shows con Arsenal, logré como eso. Me di cuenta que como cantante o como actriz, en ese momento pues como cantante habían muchos obstáculos que también no es fácil mantenerse. Como dicen por ahí, llegar es una cosa, mantenerse es otra. Tuve muchos errores en cuanto al tema del ego y es algo que toca aceptar. Yo a veces me subió literalmente los humos a la cabeza cuando empezó Arsenal en Sony Music a sonar y ser el grupo más wow, no sé qué. Cuando decía, no, pero es que el grupo es Nara, es que Nara es el grupo, es que Nara. Entonces yo en mi inmadurez empecé a inflarme, entonces ya no quiero esto, no quiero lo otro, no sé qué, Entonces la empresa también empezó como a desilusionarse un poco de, eres una gran artista, pero no tienes humildad. Y eso también lo aprendí a punta de golpes. Y perdí, obviamente, la oportunidad. Yo digo que perdí porque hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada, pero yo sí me arrepiento. Sí me arrepiento de haberme portado sin humildad en el momento en el que Dios me dio la oportunidad de ser una gran artista. Yo canté con Karol G muchos escenarios, donde incluso Arsenal era más que en ese momento Karol G. Yo canté con Maluma, canté con J Balvin, cantamos con Camila, que es el grupo Camila, o sea, canté con Wisin y Yandel, o sea, nosotros tuvimos unos conciertos que la gente que conoce Arsenal sabe. Y todo eso, yo misma, bueno, mis compañeros cada uno con su línea, pero yo hablo de mí, sí, boté a la basura esos sueños, ¿no? Y cuando me quedé solo como actriz, empecé a darme cuenta que no podía vivir solamente de actriz, rogando un papel, rogando un personaje. Empecé a tener como un nivel de vida que me gusta y cuando me quedé sin eso dije, Dios mío, obvio, empecé a tener ese desorden financiero, ¿no? Me llegaba la plata igual con mi mamá, la gastaba. Repitiendo el miedo financiero y los patrones financieros ahí claritos. La gastaba, la botaba, llegaba, la botaba, llegaba, la botaba. Entonces yo empecé a decir, Dios mío, está pasando el tiempo y yo no estoy teniendo orden en nada y fuera de eso estoy siendo actriz nomás y ¿qué va a pasar? Yo creo que es un poco de todo, un poco de intuición, obviamente la ambición en el buen sentido. Sí, la ambición buena. Ambición buena, que me gusta estar bien y vivir bien. Y un poco, y por supuesto Dios siempre. Para mí la energía de Dios siempre la tengo ahí presente. Siempre está ahí presente. En las decisiones, en las ideas, sobre todo en las ideas. O sea que ahí, pero ahí te voy a parar, porque muchas personas nos están viendo y no tienen ese nivel de diversificación de ingresos que tú has logrado, ¿sí? Porque eres cantante, actriz, locutora, creadora de contenido. 4 tipos de ingresos distintos, Nara. Y soy coach. Y coach vocal. Y manager. Y manager. O sea, tú hoy día tienes 6 tipos de ingresos distintos, los mantienes en el tiempo. Sí, 6. Lo que veo es que eres una súper generadora de ideas. Pero mira que las ideas me llegan por la pasión de lo que me gusta hacer. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a enseñarle a mi hija a locutar, ¿no? Cuando me llega la locución me llegó porque estaba yo no sé si ustedes se acuerdan o los de mi generación un poco más atrás, se acuerdan de El Gordo Benjumea. Un gran actor colombiano, una leyenda colombiana. Él tenía un musical que se llama era como una empresa de musicales que se llamaba La Casa del Gordo. Okay. Y yo entré, irónicamente entré muy chistoso porque yo vi un papelito, él estaba en Unicentro, y vi un papelito que decía audiciones para musicales, no sé qué, y allá me presenté. ¿Y tú de dónde vienes? Y yo, no, pues encontré aquí esto y quiero presentarme. Pero también es como atreverse y lanzarse. Yo no tengo, o sea, yo veo una persona de que tengo la oportunidad y todo, con mucho tacto, obviamente le digo, vamos a hablar, te tengo un negocio, quisiera como hablarte de algo, a ver si te interesa. Si no, fresco, no pasa nada, pero si sí, pues de pronto, quien quita, podemos trabajar juntos. O sea, que tú no esperas que pase, sino tú vas y eres proactiva y propones. Totalmente. Y me han mandado a la miércoles, obvio. Bien, claro, sí, no siempre te va a ir, sí, no siempre va a suceder, va a ser satisfactoria la respuesta, pero siempre estás como con esa apertura a nuevas ideas
y ejecutas y das el primer paso. Y doy el Sin primer miedo. Sin miedo. Ok. Yo llegué allá. Y luego que ya das el primer paso. En este caso, por ejemplo, le dije, yo canto, bailo y actúo, soy artista integral y me gustaría hacer un casting. ¿Pero de dónde vienes? ¿Quién te llamó? Yo no, yo vi el papelito y entré. Ok. O sea, si yo en eso, Paola, mi familia en ese momento, si te paro en el escenario, tú cantas, bailas y actúas así, sin pista y sin nada. Yo, sí. Claro, hay que tener una seguridad. Pues hay que saber, porque hay muchas personas que dicen yo canto pero no cantan, o yo bailo pero no bailan. Pues si vas a hacer el ridículo, pues tampoco. Hay que tener claro lo que de verdad tus fortalezas. Sí. Pues yo soy artista y lo he sido toda la vida. Pues me paré, mostré mi trabajo y pues me contrataron. Así de simple. Y eso me llevó una cosa, por eso les digo que Dios siempre está ahí, porque una cosa me llevó a otra. Cuando entré al musical, conozco a uno de los actores que todo el tiempo se la pasaba grabando, pero yo le decía, entonces yo como no tengo pelos en la lengua, le dije, oye, ven, pero tú, ¿dónde es que grabas? Que yo nunca te he visto en televisión. Me dice, no, sí, yo soy locutor comercial y actor de doblaje. Y a mí se me abren las pepas que tengo y digo, yo también soy locutora comercial y también soy actriz de doblaje. Obviamente jamás de la vida lo había hecho, simplemente lo había, o sea, era algo que yo hacía de juego en mi casa, imitar voces y hacer locuciones, imitar las locuciones que yo escuchaba en los comerciales, pero yo le dije a él eso porque vi una oportunidad ahí con él. Dije, pucha, aquí mejor. Súper curiosa, te lanzas, tomas el riesgo. Sí. O sea, te atreves a hacer cosas diferentes. Y así empezó esta línea de negocios de la locución. De hoy día, además, cuenta, por favor, que eres la voz de las marcas más grandes de Colombia. Pero antes de eso te quiero decir que, claro, yo ahí lo dejé, se lo puse a él, pero el man me decía, pero a mí qué me importa, o sea, mi esposo me dice, en ese momento mi novio, yo en una crisis económica terrible, me dice, ¿y tú con esa voz por qué? Porque volvió a resonar en mi cabeza, tú con esa voz, ¿por qué no buscas esas cosas de las locuciones y esas vainas que salen en televisión? Entonces yo dije, no, si ya me está pasando con dos personas, acá hay algo. Aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad. Y yo le dije al man, mira, ¿sabes qué? Yo soy mujer, tú eres hombre, pues manéjame, 20% de descuento pues, de lo que gane. ¿Por qué no? Si es una entrada más. El man obviamente me dijo, es que no me interesa. Yo le dije, pero ¿por qué no te interesa? Pruébalo. Ya, yo solamente, yo te acompaño. Yo te acompaño a tus grabaciones y escucho así sentadita. Y si se me da una oportunidad, pues entro. Y así fue. Duré como 2, 3 meses ahí acompañándolo hasta que se me dio la oportunidad. Y hoy en día, pues obviamente, después de ya muchos años de experiencia, soy la voz de Éxito, de Pons, Cicatricure, la voz de Santa Fe, del Centro Comercial, Saltín Noel. Bueno, unas marcas que me han dado lo que soy hoy. Yo le agradezco a la locución lo que tengo, lo que soy, todo se lo debo a la locución comercial. Y además tienes una escuela y además también patrocinas a nuevos locutores. O sea, esto ha crecido en el tiempo, esta línea de negocio. Tú tienes 6 líneas de ingresos en este momento. Yo quisiera que nos compartieras cuáles han sido las claves, ¿sí? Entonces, mira que lo hemos conversado, ¿no? Sí. Pero para ti, para generar, de no tener ingresos, ¿cierto? O de pertenecer a un medio muy complejo, Sí. con muchos obstáculos, ¿sí? Muy competitivo. No, de no tener nada de ingresos, literal. De ya, ahora tener 6 tipos de ingresos alineados al mundo artístico, pero uno no depende del otro. O sea, son totalmente independientes, Nara. Sí. ¿Cuáles son las claves? Yo digo que, bueno, primero, como les digo, la pasión por lo que haces. Yo amo lo que hago. Segundo, las ideas, arriesgarse. O sea, si tú piensas que, no, eso por allá... Bella, está clara, mi hija Bella, está clara que quiere ser actriz de Hollywood. Y yo le dije, breve. O sea, soñar Rápido. grande. Soñar en grande. ¿Sabe? Ahorita se ganó una audición de la AMDA, una universidad de Los Ángeles, y le dije, se puede. Pero porque se lo he dicho desde siempre, vamos a llegar a ser a Hollywood. Y yo estoy convencida de que Bella va a ser una gran artista de Hollywood, de películas, de plataformas, pero en inglés. O sea, que ese sería el segundo, como creértela en grande y sí va a pasar. Sí va a pasar. Sí, la determinación de que sí va a pasar. Sí. ¿Qué otras claves? A ver. Obviamente, yo creo que la transparencia en la vida es muy importante cuando trabajas, porque como cualquier ser humano he cometido errores, como cualquier ser humano he hecho cosas que no han sido, que no son correctas. Además, pues porque vivía sola desde muy pequeña, entonces pues la necesidad me llevaba a hacer cosas que no son correctas, ¿no? Que no me lo enseñaron en mi casa. Y la vida, se los juro, yo hacía algo malo y se me perdía algo el triple de costoso. Yo tuve esa conciencia de decir,
yo misma decía, no, pucha, ok. Es que tiene que ver mucho también con la energía, con lo que das para que recibas, ¿sí? O sea, es un círculo virtuoso que se activa. Impresionante. Que lo hablábamos antes de empezar a grabar, que es que también cuando ayudas a tu familia, que yo creo que esa también es, o sea, este círculo crece, se multiplica, se hace cada vez más grande y más potente. Una vez empecé a tener mi esposo tuvo una quiebra financiera muy fuerte y yo pues también aprendí a ser un poco tacañín. Aprendí esa parte de mi papá muy bien. Entonces, claro, por el miedo, ¿no? A que se me acabara. Entonces, la vida me pone, bueno, mamita, póngase la casa encima si no quiere bajar de estatus y ser el apoyo de mi esposo, porque pues digamos que... Se nos coequipera. Exacto, porque éramos muy... O sea, a mí me enseñaron a ser autosuficiente, por lo tanto, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. ¿Y qué pasó? Cuéntame, ¿en qué cambiaste? Pues en que la vida me puso como... No hay para esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, mi esposo estaba haciendo lo que podía porque no puedo decir que se haya quedado ahí. Él era súper emprendedor y también era el uno, el otro, por acá. Lo conozco y lo certifico que es una excelente persona. Excelente. Pero la vida me dijo, bueno, te tocó a ti. Entonces yo dije, ok, yo dije, bueno, señor, tú sabes que yo tengo la responsabilidad de mis papás, sabes que tengo la responsabilidad de muchas cosas, pero pues si tú me vas a multiplicar esto, yo me pongo la camiseta. Y me puso la camiseta por primera vez en la vida porque uno de nuestros problemas graves con Willy era ¿por qué eres tan envidiosa? ¿Por qué lo tuyo es tuyo y lo mío es mío? ¿Por qué siempre es egoísta? Súper egoísta. Y aprendiste entonces a compartir con tu esposo, a crear unas finanzas en pareja mucho más unidas. Sí. Y creo que así se va logrando el éxito. Pero fíjate que me pasó, a lo que voy es que, claro, yo tenía este tema que se me subieron los gastos en la casa, pero yo no puedo faltar a la casa de mis papás. Claro. Y entonces estaba haciendo bastante difícil la cosa. Obviamente tripliqué mis trabajos, o sea, ya ni dormía. Y un día yo dije, bueno, señor, yo no sé. Me acuerdo que en ese momento no tenía o sea, la responsabilidad estaba entre mi hija y mis papás. Y yo, pucha, tengo que pagarle a los dos. Tengo que pagar el colegio y tengo que pagar el arriendo, o sea, como sea, de mis papás. Entonces me llama un estudio y me dice, Nata, acabo de ver que te debo 14 millones de pesos hace un año y no me los has cobrado. ¿Tú crees que yo me acordaba? En la locución, ese es un desorden que yo tengo, que por eso tengo un equipo de trabajo, porque yo hago locuciones y voy acumulando, pero no me acuerdo qué tengo, porque como hago tanta cosa, entonces no tengo como una persona que esté llevando la agenda y todo. Ahora sí, ¿no? Antes no. Claro. Y yo, claro, yo sí me acordaba, pero no quería molestarte, obvio. Me dice, mañana te transfiero. Te das cuenta cómo el círculo se activa y te empiezan a llegar nuevas oportunidades o sea, es... Sobre todo con los papás, porque yo pagué esa plata, o sea, yo dije, bueno, yo no sé, mañana no tengo para tal cosa, pago el arriendo, el colegio, pagué todas mis deudas que eran como 14 millones. Y me llama este man y me les vuelve a entregar. Para mí fue Dios. Dios me dijo, ok, tu corazón se está volviendo noble, toma. Esto que yo quiero... Tu interpretación. Sí, yo quiero tu interpretación. Ya para finalizar, Nare, bueno, muchas gracias por esta historia tan real, tan auténtica. Lo cuentas además con una confianza, porque sé que muchas personas que te escuchen se van a ver reflejadas. Yo te diría, además de esta generación, sí, porque que eres una gran generadora de diferentes fuentes de ingresos en un entorno complejo, ¿qué le dirías a personas que quieren destacar en el mundo artístico? Absolutamente. Hay algo que le aprendí a una gran financiera. Se lo aprendí, he intentado aprenderlo porque esa mariposa jamás se me va a olvidar. Esa mariposa de que yo tengo pues esa capacidad, esa bendición de poder hacer dinero, pero esta parte de acá en donde en algún momento hablábamos, esa energía se va a empezar a acabar y esa edad, de esa juventud se va a empezar. La empecé a trabajar ahorita con las inversiones de los apartamentos y ese tipo de cosas para poder empezar a crear mi vejez. Crean en lo que ustedes saben hacer. Yo no sé si lo están interpretando así mi equipo de trabajo, que son chiquitos, pero yo se los digo todo el tiempo. Si a ustedes les gusta esto, ellos todos son profesionales, pero todos en mi empresa han aprendido otras cosas que tampoco sabían que les encantaba.
Y entonces, por ejemplo, tengo muchas que están trabajando en redes sociales que estudiaron otra cosa y están felices y trabajando en redes sociales, otros que eran ingenieros de sonido y ahora están siendo directores conmigo. O sea, crean en lo que les apasiona y váyanse por ese lado. Y a los papás, apoyen a sus hijos en lo que aman, porque es la única manera. Se los digo yo que no tengo digamos, sí tengo una carrera, obviamente, y la he estudiado porque ahorita obviamente también invierto mucho en mi educación y en la educación de mi hija en cuanto a la parte artística, pero el hecho de que mis papás hayan creído en nuestro trabajo, no lo digo de la mala manera, le cayó la boca a muchos familiares míos que dicen, no puedo creer que se pueda vivir de la parte artística, y sí se puede vivir, y muy bien, y además se puede enseñar. Yo creo que es importante creer en los sueños y enfocarse. Nara, muchísimas gracias por contarnos esta historia, una historia motivadora de que sí se puede, de que si tienes curiosidad, de que si te formas, de que identificas lo que te apasiona, sigues en el camino, luchas, trabajas, porque esto no es gratis, el trabajo vale la pena, te educas y creces, seguramente vas a lograr tus objetivos y vas a alcanzar ese éxito financiero. Esto es Hello Money.